Deseo invitarles a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer del versículo 22 al 32, 11 versículos. Ezequiel 36, versículo 22 al 32. Veo que se está poniendo en pantalla. Ezequiel 36, del versículo 22 al 32. Ya. Dice así: Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo monte, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Pues os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades, por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hace unos días empezamos a estudiar un poquito algunas verdades tocante a Israel, tocante a Jerusalén, a Judá, a ese pueblo que está presente hasta el día de hoy y estará por toda la eternidad. Ese pueblo está en problemas. Nosotros lo que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Viene el día cuando el Señor viene a buscar a los suyos, y en algún momento después va a comenzar los 7 años de la gran tribulación para este mundo, la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se lo llama también la ira venidera. Y nosotros estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros parientes que no son salvos, que no han recibido al Señor, que están todavía en sus pecados, que no han sido perdonados. Y la verdad es que Israel no ha estado en nuestra mente muchas veces, y es el pueblo de Dios.
Y en esa gran tribulación, en esos 7 años de tribulación, van a estar todos aquellos que no han recibido al Señor, y también va a estar Israel, el pueblo de Dios antaño. Entonces, la idea es poder hablar de ese pueblo un poco, para que tomemos conciencia y pueda crecer eso en nuestros corazones. Que Israel, el pueblo de Dios antaño, del Antiguo Testamento, que todavía está presente, de donde vino el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era judío, nuestro Señor. Entonces ese pueblo todavía está aquí. Y ese pueblo espera esos días terribles, pero también tiene la esperanza de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene que ver con ese pueblo en primer lugar, porque lo viene a salvar a ese pueblo. Viene a salvar a ese pueblo. Viene a hacer condenación, pero viene a salvar a ese pueblo. Entonces, al remanente de ese pueblo. Entonces, yo me he dado la tarea de poder estudiar, leer de manera sencilla, pasajes sencillos, donde nos hablan de Israel. Y me he dado cuenta de una cosa, que lo que Dios nos presenta conforme de Israel, en realidad es la solución para el mundo entero. En realidad la solución para el mundo. Hemos visto durante 2 o 3 días el reinado de Jesucristo, ese gobierno que será un gobierno justo. Ese gobierno que será un gobierno donde Él influenciará a todos los gobernantes de las naciones. Pero ahora quiero ver quizá el tema más importante que nos hace ver las promesas de Dios a Israel. Y está en el versículo 26 que hemos leído. Os daré también un corazón nuevo, dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese versículo quizás sea la necesidad más grande de la humanidad en el tiempo presente, pero es una promesa que Dios ha dado a Israel cuando el Señor venga la segunda vez y ponga su pie en el monte de los olivos. Después de los 7 años de tribulación, el Señor viene e Israel va a conocer esto. Ellos lo van a conocer masivamente, masivamente. Nosotros hoy día tenemos eso mismo, pero individualmente, cuando una persona recibe a Cristo. Pero ellos lo van a tener masivamente. Imagínate qué pasaría hoy día en el mundo si esta fuera la realidad masiva, o sea, de todos los seres humanos en este mundo. Miren lo que dice. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Por qué no se termina la violencia? ¿Por qué la crueldad? ¿Por qué eso sale en los diarios todos los días? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está duro como piedra. La verdad es que no hay cosa más dura que la piedra. La piedra puede, la roca, digamos, siglos, siglos y siglos y la roca está ahí. Absolutamente dura. Y en el corazón del ser humano está ese corazón de piedra. Y cuando el Señor venga y ponga su pie en el monte de los olivos y entonces la nación de Israel se vuelva a Él, entonces Él va a hacer esta maravilla en los corazones de ese pueblo, pero masivamente, la casa de Israel. Quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Es decir, pondrá un corazón blando, un corazón que siente, un corazón sensible. ¿Por qué tanta crueldad hoy? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanta violencia? Porque el corazón del ser humano es de piedra, duro como una piedra. Esta es la necesidad más grande de este mundo. Seguramente, no creo que me equivoque mucho.
La necesidad más grande de este mundo es esto, el cambio del corazón. Que ese corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne. Israel lo va a conocer masivamente. Y yo te pregunto, si tú no lo quisieras conocer ahora, tú personalmente que nos estás escuchando, porque hoy los únicos que tienen esta verdad, esta realidad por experiencia, son los que han recibido a Cristo. Son los que han puesto su fe en el Señor. La iglesia verdadera, la iglesia de todos los creyentes, la iglesia que es el número de los que han sido salvados, verdaderamente, esos han experimentado esto que aquí está y que un día Israel lo va a conocer completamente. Y esa es la necesidad, la máxima necesidad de este mundo. Israel a nosotros nos presenta las respuestas, las soluciones para este mundo. Un día, cuando se inicia el reino milenario del Señor Jesucristo, todas las personas serán salvas, perdonadas y conocerán este cambio de corazón. Después pasarán los años y vendrán otra vez las necesidades de que muchos reciban al Señor para que sean cambiados sus corazones. Entonces yo ahora quiero ver un poquito de Israel para que nos demos cuenta algo. Mire, va a ocurrir, me voy a ir al versículo 24, dice así: os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. O sea, antes de que ocurra esto, en la casa de Israel, el Señor va a tener que traer a los israelitas de todas las naciones donde ese pueblo ha sido esparcido, los va a tener que traer y los va a tener que juntar en su país, dice aquí, en su país, en la tierra de Israel. Y cuando estén todos ellos juntos ahí, entonces ellos van a experimentar este cambio de corazón. Imagínate ese pueblo que hasta hoy endurecido. Ahora, la otra pregunta que nos vamos a hacer: ¿por qué Dios quiere cambiar el corazón de ese pueblo? Y eso es lo que dicen los versículos anteriores. Dice del versículo 22: di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Pues yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y entonces dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os daré también un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando Él traiga a todos los judíos que están dispersos en todo el planeta y los lleve a su país, ha llegado el momento en que Él va a hacer esta maravilla. Eso lo acabamos de ver. Pero ¿cuál es la razón por qué Él va a hacer eso? Porque todo ese pueblo que está disperso en todo el mundo ha profanado su nombre. Dios no es conocido por medio de ese pueblo. Ese pueblo no es un fiel testigo de Dios. No representa su santidad. No representa su pureza. No representa su justicia. No representa su equidad.
No representa a Dios en nada. Hoy ese pueblo no representa a Dios en nada, en absolutamente nada. Entonces Dios, para poder santificar su nombre y hacer nuevamente glorioso su nombre en medio de las naciones, Él va a hacer esta maravilla de traer a todo ese pueblo hacia su país y cambiar a ese pueblo su corazón. Limpiarle a ese pueblo, dice, de sus inmundicias y de todos esos ídolos, y darle un corazón de carne, quitarle ese corazón de piedra. Es por causa de su nombre. No es por causa de que haya alguna razón en Israel para hacerlo. No, es por causa de su nombre. Hay otras veces que cuando Dios dice por qué causa Él permanece fiel a sus promesas, es por causa de sus padres. O sea, estamos hablando de Abraham, pero nunca del pueblo que hoy día está endurecido, porque ese pueblo no representa como es Dios. Mire, la idolatría significa que en vez de Dios, ese pueblo pone otra cosa. Y sucede que al poner otra cosa, desplaza a Dios. Y entonces, al ser desplazado Dios de la mente y del corazón del ser humano, ese ser humano lo único que puede producir son inmundicias. ¿Cuál es la razón de la inmundicia? El pecado entró en el hombre, en el hombre. El pecado entró en la humanidad por un hombre. Pero cuando el pecado entró, alcanzó a todos los hombres. Y entonces todos nacemos pecadores. Y pecadores significa alejados de Dios. La idolatría aleja de Dios, coloca otra cosa en vez de Dios. Y ese hombre alejado de Dios lo único que produce es pecado. Lo único que produce es inmundicia. Vengamos a los días nuestros. Cuando un creyente se aleja de la palabra y se aleja de Dios, ¿qué es lo que hace ese creyente? Donde quiera que esté. No honra a su Dios. Produce algo que no tiene que ver con el carácter de Dios. Lo único que produce son pecados. Pecados. Porque sin Dios, sin la comunión con Dios, con el Santo de Santo, nosotros lo único que podemos producir es pecado. O sea, para que Dios sea glorificado en el tiempo presente, Él ha establecido un lugar que se llama el lugar de su nombre. Y entonces nosotros nos acercamos a la congregación para escuchar su palabra, para ser exhortados y tanto más cuanto hay que aquel día se acerca. Para que nos consideremos al amor y a las buenas obras. Porque siendo nosotros pecadores necesitamos estar en comunión con Dios para no pecar. Lejos de Dios, lo único que hacemos es profanamos el nombre de nuestro Dios. ¿Estás lejos tú o estás cerca? A veces cantamos cerca, más cerca, oh Dios de ti, quiero mi vida llevar. Pero aquí tenemos en este caso, el caso de Israel, lejos de Dios, no puede honrar a Dios, lo profana. Profana significa que mancha el nombre de Dios. El hijo pródigo al irse a una ciudad apartada, manchaba el nombre de su padre. Viviendo impíamente, viviendo perdidamente, manchaba el nombre de su padre. Y entonces Dios trata con él y él en un momento se arrepiente y vuelve a su padre. Siempre es así. Dios tiene que volver a tratar con este pueblo. Mire, lo castiga a este pueblo, lo esparce, lo lleva afuera, dice, lo dispersa, lo esparce a causa de sus pecados. A causa de que en el propio Israel este pueblo se desbandó, este pueblo se levantó contra Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice en el versículo 18, dice, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que habían derramado, por la violencia.
porque la contaminaron con sus ídolos. O sea, ellos se levantaron con la ley de Dios contra la ley de Dios, la primera tabla contra Dios mismo, la segunda tabla contra sus semejantes. Los mataban y no se daban ni por aludido. No se hacían ni problemas por matar. Derramaron sangre inocente, cantidades de sangre inocente, porque el corazón era duro. Y entonces Dios se enojó, un día se enojó con ellos y los esparció y los echó. Y los esparció, los dispersó. Y lo que pasó en que ellos no se arrepintieron, ellos no se volvieron con esa disciplina, sino que allá, en la lejanía, siguieron haciendo su vida como si fuera lejos de Dios. Entonces Dios ha prometido que un día, y solo por causa de su nombre, va a traer de regreso a ese pueblo, pero no solamente lo va a traer de regreso, le va a cambiar su corazón, lo va a transformar, le va a quitar ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y mire el versículo que sigue. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis ordenanzas y las pongáis por obra. O sea, pondrá el Espíritu Santo dentro de ellos. Y ellos entonces, por primera vez, el pueblo entero será un pueblo que, teniendo cambiado su corazón y ahora por el Espíritu Santo que le ha sido dado, ese pueblo va a andar en los estatutos de Dios. Ese pueblo va a guardar las ordenanzas de Dios y las pondrá por obras. Por primera vez, de manera plena. Y por todo el reino milenario, 1000 años, ese pueblo mostrará la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Solamente tú, mi queridísimo amigo, que puedas estar presente hoy, puedes recibir esta maravilla por poner tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para tomar tus pecados y llevárselos y traer el Espíritu de Jesucristo dentro de ti. ¿Cuánto nos gustaría que tú comprendieras esto y solucionaras tu problema? El problema del mundo no lo podemos solucionar, pero el problema tuyo en este momento tiene toda la solución de parte de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.